Los dolores de parto de una mujer se van intensificando a medida que se acerca al fin. Pero las mujeres no se devuelven. Ellos siguen, los dolores se intensifican cada vez más, incluso hay sangrado. Pero después, o sea, con ese sangrado viene lloro, con esos dolores intensos, cada vez más intensos. Lloran, gritan, hay quienes hacen mucha bulla, algunas quizás no llorarán, no gritarán, pero entonces en ese intensificarse del dolor viene una criatura que aún con las lágrimas en los ojos saca una sonrisa. Para nosotros los tiempos del fin son como la mujer de parto. El dolor se siente, es fuerte, se intensifica. A veces creemos que no vamos a soportar. A veces creemos que nos vamos a quedar en el camino. Algunos intentan devolverse y yo les aconsejo que no, que siga, aunque el dolor sea más fuerte, porque al nacer el niño, al llegar el fin, viene el gozo del creyente. Así como la mujer que acaba de dar a luz se sonríe aún con las lágrimas por la bendición que le ha llegado. Y son los tiempos del fin, los tiempos que estamos viviendo hoy. Si te están indicando que son señales del fin, nos están diciendo a nosotros que se acerca el tiempo del gozo eterno. David en una ocasión le pidió al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. No le importó otra cosa, el gozo de la salvación. Mantengamos ese gozo sin importar las situaciones, las circunstancias por las que atravesemos. Mantengamos ese gozo, mantengamos mirando al fin, porque al final la eternidad se espera de gozo eterno. Estas palabras de Jesús que no comienzan, esto comienza en el capítulo 23, el verso 38 y 39, que fueron los últimos versículos. También, si se quiere, puede dar el 37, 38 y 39, cuando el Señor le habla al pueblo de lo desierto que quedaría en su casa. Y el Señor estaba calculando que si se va a la presencia del Señor, si se va de ti, te queda desierto, te queda seco. Lo que trae agua de vida a nuestros en la presencia del Señor, que fluye y que podemos darle a otro, podemos salpicar a otro de esa agua de vida. Entonces, cuando Jesús habla de estas cosas, entonces ya en el capítulo 24, en el verso 1 del capítulo 24, ya Jesús, cuando sale del templo, ellos quieren entretenerlo y porque ya saben que se va y él le ha dicho que se va y lo entretienen para mostrarle el templo, la hermosura del templo, la suntuosidad del templo. El templo para los judíos era como ejemplo de su grandeza, era para ellos lo máximo, y la verdad es que fue hecho con unas rocas. Si ustedes pudieran ver la ruina y las rocas que estaban puestas en los muros, yo me pregunto cómo la habrán puesto allí, piedra sobre piedra, si no habían las maquinarias que hoy existen. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Era de verlo con atención, con atracción. Entonces ellos llaman a eso para que vea. Y Jesús, de repente, a lo que para ellos es un ejemplo de grandeza, que lo que ellos tienen como lo máximo,
Entonces Jesús le dice, ¿ustedes ven esto? O sea, como que no ya le llama la atención. Dios, esto va a suceder que viene un tiempo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Eso era como decirle a ellos, era como un insulto para ellos. Y esto sucedió, esta profecía sucedió ya para el año 70 después de Cristo. Esto fue con el emperador Tito, sí, con él. El ejército romano y los judíos habían tenido varios encuentros, desde el 40 habían tenido varios encuentros en los que los judíos le habían ganado casi todas las ocasiones, pero en esta ocasión se enfrentaron el ejército romano y rodeó a Jerusalén, y entre ellos agarró el templo. Aunque el emperador quería que dejaran el templo para tenerlo como un museo, los guardias le entraron y lo derribaron, los quemaron, y realmente ahí no sucedió que no quedó piedra sobre piedra, sino que quedaron todavía parte de las paredes, porque el fuego no lo destruyó todo. Sin embargo, los adornos de oro que estaban en el templo, el fuego fundió, lo transformó en líquido, lo licuó, si se puede decir así. Y ese se introdujo por las endijas de las piedras, que son como bloques que hacían las paredes del templo. Y entonces los soldados, para sacar ese oro que después se solidificó, tumbaron las piedras para sacar ese oro, y se cumplió lo que el Señor había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. No se ve específicamente dónde estaban las paredes del templo, exactamente, no se ve dónde estaban las paredes del templo, porque ellos lo hollaron, lo derribaron, lo desbarataron para sacar. Una de las atracciones de la guerra en esos tiempos era el botín, y eso era parte de recoger todo ese oro, que estaba decorado el templo, los utensilios del templo que eran de oro, que fueron entonces a caer en esas endijas. Ellos derribaron todo para sacar ese oro. No quedó piedra sobre piedra, como había dicho Jesús. Un secreto de él, la palabra de Jesús, las palabras de este libro se van a cumplir. Las que no se han cumplido se van a cumplir. Qué bueno que nosotros seguimos estudiando hoy la palabra de Dios. Y entonces ahí él comienza, llegan al monte de los olivos, se apartan con él y le hacen la pregunta del verso 3 del capítulo 24 de Mateo. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la época? Ellos estaban intrigados de saber cuándo iban a suceder esas cosas que él había dicho de la destrucción del templo, porque para ellos destruirle el templo era destruirle, aplastarle el ego. El monte de los olivos estaba ubicado de tal forma que inclusive ellos podían ver la suntuosidad del templo, ver el templo desde el monte de los olivos, y de allí los discípulos le hacen esa pregunta, que más que una son tres. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es la destrucción del templo. Le preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? No sabemos,
cuando tú vienes otra vez, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Los discípulos estaban listos para esperar la segunda venida del Señor. ¿Cuál será la señal del fin de los siglos? O sea, ¿cuándo será el fin de la época? La respuesta de eso está contenida, como le dije ahorita, a partir del verso 4 y al verso 56 del capítulo 25. Sin embargo, nosotros hemos estado ubicados entre el capítulo 1 y el capítulo 14 de esta porción bíblica. En todo eso el Señor le habla y le dice de algunas señales de qué cosas estarán aconteciendo entre ese momento y la venida del Señor. Señales que no le dan específicamente, porque le dice cuando oiréis guerras y rumores de guerra, pero esto no es el fin. Habrá peste, pestilencia, coronavirus, pero esto no es el fin. Pues creen que es... No, vienen cosas peores que el coronavirus. Vienen cosas peores que el coronavirus. Es saber que la tribulación, la gran tribulación, no nos va a encontrar a nosotros aquí, va a ser después del acto de la iglesia. En la gran tribulación es que el Señor, si fuéramos a leer el versículo 15 que habla de las abominaciones, ahí es que el anticristo hará un pacto con Israel, y esa referencia que hace de la abominación desoladora, si usted se va a Daniel capítulo 9, verso 27, usted se va a encontrar con algo referente a lo que hizo Antíoco Epífanes, que llevó al templo y le erigió a culto de adoración a Júpiter. Y no solamente eso en el templo de Jerusalén, sino que hizo como un sacrificio con un cerdo, sacrificó un cerdo es una abominación para los judíos, es una abominación para los judíos, es una afrenta para los judíos. Y aunque ahora se está hablando, con lo que está hablando Jesús, lo que está hablando no se cumplió totalmente allá en Daniel con Antíoco Epífanes. Lo que sucede es que esta profecía se cumplió en parte y se espera que para los tiempos de la tribulación, que son unos 7 años, el anticristo va a hacer pacto con Israel, que eso no se hizo en ese entonces de Daniel, ahora sí. Y cuando suceda lo que dice el Señor de la nación desoladora, entonces que el anticristo e Israel romperán ese pacto que se supone que sería en 3 años y medio. Todo esto que dice el capítulo 24 lo dice el propio Jesús. Si usted tiene una Biblia con letras rojas, se dará cuenta que todas esas letras están en rojo, la palabra de Jesús. Entonces, todo esto que dice el Señor son señales del fin, señales que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo. Por eso yo digo que estamos mirando el fin hace mucho tiempo. Los tiempos del fin son los tiempos de la iglesia, pero eso estoy refiriéndome al rato, al que nadie te va a informar. El rato del Señor, el rato de la iglesia va a ser un abrir y cerrar de ojos, y algunas cosas de estas que son tribulaciones se van a suceder luego del rato de la iglesia. Van a suceder luego del rato de la iglesia. Pero en este tiempo nosotros estamos viendo que la gente se está enfriando, se le está enfriando inclusive a muchos de los nuestros dentro de las congregaciones. Muchas veces estamos viviendo un individualismo, que tenemos que mejorar en esto,
porque en la oración de despedida que hace Jesús en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17 es la oración escrita que tenemos de Jesús más larga. No sé si hizo una más larga, pero ahí tenemos el contenido de esa oración que hace Jesús por lo suyo, que ahí oró Jesús por mí. Gracias, Señor, porque él oró por sus discípulos y por los que habían de creer en la palabra que sus discípulos predicaran. Y yo creí en esa palabra, he creído en ella, sigo creyendo en ella. O sea, entonces él oró por mí. Y en esa oración, Jesús le ruega al Padre que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y eso es un propósito para que crean, para que otros crean que Jesús es enviado del Padre. Entonces, eso es salvación. Si nosotros nos ocupamos sin importar las situaciones, las circunstancias que nos rodeen, no tenemos que pensar igual, simple y llanamente tenemos que estar de acuerdo. Para que haya luz, le ponen un cable positivo y un negativo, no funcionan igual, pero hay luz. Entonces, probablemente nosotros que somos hechos de manera especial y particular, lo que hay en ese dedo, aquí nosotros le llamamos huella digital, no lo tiene ninguno de ustedes que están enfrente de mí. Esta es mía, personal. O sea, que Dios nos ha hecho de manera individual, personal, especial, pero somos un cuerpo. Y la Biblia nos compara como que somos un cuerpo en Cristo. Todos tenemos funciones distintas. Entonces necesitamos el uno al otro. Cada cual es importante y nadie dice, quíteme el dedito meñique de los pies. Es una cosita chiquita, eso no sirve. No, si te pisan ese dedo, a veces salen cosas que te pisen en la iglesia para que no, la gente no oiga lo que uno dice cuando le pisan un callito. ¿De acuerdo? Entonces, estamos nosotros viendo que el amor se ha enfriado porque se ha multiplicado la maldad. Ayer yo vi, ayer me parece que vi un mensaje de Tanya que pedía la oración por chica que había sido secuestrada. Hoy, luego después vi que ya puso el mensaje que ya la habían encontrado. Hoy yo he leído, no confirmado porque lo he leído en las redes, la muchacha aparentemente tenía un autosecuestro para que el papá de ella le pague un rescate que ella a su vez se lo iba a dar supuestamente al novio para que el novio compre un carro. ¿Qué pasó con el amor de esa muchacha? Se distorsionó, se enfrió el amor de la familia, del padre, porque yo voy a castigar a papá y a mamá que con solo el hecho de recibir la noticia que fue secuestrada, eso es un dolor inmenso. Eso es lo que te hace buscar el dinero, no importa cómo sea, sin dolor, porque el dolor es mayor por el amor que tiene. Que tu amor no se desvanezca, que tu luz siga encendida. Solo se va la tiniebla cuando llega la luz. Tú y yo tenemos la responsabilidad bíblica de mantener la luz encendida para que otros vean la luz y acudan a la luz. Que nos mantengamos unidos como la palabra nos manda, como nos manda el propio Jesús, Juan capítulo 17, para que otros vean que el Cristo que nosotros predicamos es el real enviado por el Padre y acudan a salvación. ¿Estamos viendo señales? Sí, estamos viendo señales. Que la situación en la que estamos viviendo actualmente, yo no había visto nunca esto que está sucediendo en el mundo.
Puede ser que otro tipo de virus, la gripe española, yo no recuerdo de eso, pero yo lo que le confirmo es que nunca había visto lo que está sucediendo ahora. De hecho, hay más de 170 proyectos de vacunas, que ahora es la lucha del mundo, quién trae la vacuna, quién le acepta la vacuna, porque dentro de esa vacuna también había un propósito de traer la vacuna e imponerla obligatoria para que no se ponga la vacuna, entonces va a tener que vivir encerrado, no tiene derecho a salir, no puede hacer negocio. Eso tiene un matiz profético, Y sepan que aunque yo no creo que esto lo envió Dios, sí creo que lo permitió y le permite al hombre que con sus propias herramientas fabrique su castillo. Yo tenía mucha pregunta en mi campo. Yo vengo de un campo del sur y yo era de una niñez con mucho encierro, porque cuando yo oía la gente hablar por el radio, yo decía, pero ¿cómo que se mete la gente ahí? Y yo, que no sé si me escuchan bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok, qué bueno. Yo quería saber cómo la gente se metía en el radio. Yo era ese tipo de niño, yo tuve ese tipo de niñez para que vean de dónde vengo yo. Y yo, cuando oía una mala experiencia con una vecina nuestra, Blasina la conoce, Lila, quedaba ahí al lado nuestro. Ella fue la primera persona evangélica, además de Pacho, Marino Méndez, César, ese yo creo que ustedes conocen. Además de, yo conozco a esa señora que me decía que los evangélicos no. Yo sufrí una decepción porque Lila se murió. Y yo dije, wow, yo le estaba creyendo a Lila, pero entonces Lila se murió. Después yo seguí indagando y leyendo y Marino, Pacho, César, cuando bajaba allá, nosotros le decíamos Pacho allá. Ese hombre no cesa, porque yo iba a decir no cesaba de dar la palabra, no cesa de dar la palabra, es permanente en eso. Y a su familia, nosotros su familia debemos agradecer a Dios por ese hombre, porque cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, se cumple ahí. La gran mayoría de su familia hemos venido al Señor y hemos sido bendecidos, aunque muchas veces le llamamos no. Yo decía, ¿cómo es que el Señor todo lo ve? ¿Y cómo es posible? El otro día yo estuve en la empresa de un amigo y él en su oficina tiene una pantalla como la que yo tengo aquí y puede ver cada rincón de su empresa. Y yo dije, wow, si esto lo hace el hombre, ¿qué es lo que no va a hacer Dios? Él tiene cámara con sensor de movimiento, que si se mueve el ratón, la cámara se mueve y lo capta. Y yo dije, ¿eso lo hace el hombre? Entonces, yo digo, wow, la tecnología es simple y llanamente tratando de imitar lo que Dios hace. Aquellos que están tomando la tecnología y dejando a Dios, eso es simple y llanamente imitar lo que Dios hace. El primero que puso GPS fue Dios cuando implantó su espíritu en ti. Cuando Dios implanta su espíritu en ti, te puso un GPS y está localizable sin importar dónde esté, porque Él siempre tiene señal. Y digo todo esto porque le dije que aunque no envió este coronavirus, sí lo permite, porque va a permitirle a los hombres que con sus propias herramientas el plan de Él se cumpla.
Si esta tierra se va a acabar con fuego, entonces sepa que las grandes ya están casi listas con el fuego que el mundo necesita para acabarlo, con las bombas que tienen preparadas, por si se enfrenta el uno al otro. Cada cual quiere tener mayor capacidad de explosión para acabar con su contrario. Entonces se está preparando el mundo para que se acabe fuego. No te asustes, tranquilo, que tú eres de los escogidos de Dios. Eso es de los polluelos de los que habla el capítulo 23, aquí, capítulo 23 del libro de Mateo, los versículos finales del capítulo 23. La gallina con su pelo te está hablando de la ternura, de la protección, de la salvación, del calor que te brinda Dios. Tú eres de ese grupo, así que no te asustes por el fuego que estén preparando, porque tu gallina abre la sala y te cubre, te abarca, te da calor por si hay frío, te da protección por si alguien ataca. El símbolo de la cobardía es una gallina, pero acércatela a una gallina parida, ya le vemos una gallina sacada, acércatela para que tú veas lo aguerrido que pelea por su polluelo. Jesús pelea por nosotros como una gallina por su polluelo. Él hace un grito a Jerusalén por no haber acudido a Dios, por no haber acudido a Dios como gallina que está esperando para cubrir su polluelo. Así que no hay que temer por eso. Los tiempos que nosotros estamos viviendo nos indican que estamos teniendo tiempos del fin. El reloj profético de la iglesia debe ser Israel. Cuando la higuera rebeldece, si usted se da cuenta, Israel, hablan de tecnología en el mundo, el centro de la tecnología es Israel. Israel está rebeldecido. Los judíos están retornando a Israel, están retornando a su pueblo. Hay una señal. No es solamente que oremos por Israel, es que estemos pendientes de las cosas que están sucediendo, porque ahí hay una señal para su pueblo, para su iglesia. Yo quiero ya llegar al verso final, que es la señal más contundente de los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Es el verso 14. El verso 14, si usted va conmigo, dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En todas las otras señales, Dios, no es el fin. Todavía no es el fin. Son principios de dolores. Pero aquí, el verso 14, y por eso quise leer hasta ahí, porque a nosotros nos están llamando a alerta por los tiempos finales. Estemos atentos por los tiempos finales. Estemos vigilantes por los tiempos finales. Aquí me dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a testimonio a todas las naciones, entonces será el fin. Está sucediendo hoy. El coronavirus ha provocado que cierren los templos, pero a la iglesia del Señor no la han podido encerrar. Y más, yo te voy a decir algo. Hoy, por hoy, la iglesia del Señor ha
tenido un enfoque más abierto, más alcance, que en aquellos tiempos que nos manteníamos encerrados en nuestro templo, brincando, saltando, adorando que eso es bueno, glorificando que eso es bueno, pero muchas veces estábamos perdiendo de vista que hoy tú y yo estamos haciendo, que hoy cientos de personas como tú y yo están en las redes hablando de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que ha llegado el momento de ir predicando la palabra por todo el mundo? Aleluya. Aleluya. A mí me ha llamado personas desde España. Le llamó una tía mía, tío, lo vi predicando. Gloria al Padre. De Nueva York me llama alguien cada rato. Dice, me comí ese mensaje suyo. Gloria al Señor. Porque yo todavía ni visa tengo para ir a Nueva York y allá me están escuchando. El alcance de la palabra está llegando. Y sabe una cosa, lo que está sucediendo hoy con la revolución educativa, hoy hay que dar las clases virtuales. Hay algunos lugares que no tienen señal, hay algunos lugares que no tienen internet. La del mundo ahora, del pueblo, del gobierno, de los gobiernos, es llevar internet a donde no hay, a cada rincón, para que puedan recibir la educación. Tú que también la palabra podrá llegar por ese canal, pero no solamente aquí, no solamente aquí, en todo el mundo. Vi un documental de unos países de África, donde los niños a pie que caminar todos los días, subir a una montaña para sentarse en medio del sol en esa montaña para recibir la enseñanza. Aleluya. ¿Cuál cree que es el llamado a esas naciones? Es facilitar que ellos tengan señal donde ellos estén para que reciban la educación. ¿Llegará la palabra por esa misma vía? Sí. Entonces, hay una señal contundente que está ocurriendo hoy. Muchas veces nosotros estamos asustados por las cosas del fin. No te asustes que tú eres de los polluelos del Señor. Tú vas a estar bajo su sala, tú vas a estar cubierto. Hay una gente por ahí lamentando, orando por lo que está aconteciendo. No, yo no te estoy diciendo que ande brincando y gozándote por lo que está aconteciendo, pero tú tienes que saber que lo que está aconteciendo sería en este libro que yo tengo aquí y que tú tienes uno en tu casa y que es necesario que eso acontezca. Porque entonces, después de esto, vendrá. Amén. Se está predicando la palabra. Lo que hoy vivimos, a mi entender, contundentemente nos enseña el fin. Pero no nos enseña el fin para que nosotros nos sentemos a esperarlo, es para que hagamos lo que estamos haciendo. Le felicito, le agradezco, porque esto es un honor, es permitirme compartir con ustedes, pero hay muchas cosas que compartir, pero simplemente quise entrar en esta parte y mostrar que el reloj nos está indicando que se está llegando la hora. Aunque hayan dolores, aunque se intensifique el dolor, recuérdate lo que te dije de la mujer de parto, se intensifica el dolor y hasta sangra, pero después, con todo y su sangre, con todo y que el dolor no se ha ido, sonríe, porque llega la bendición. La bendición de la iglesia de Dios viene. La bendición de su iglesia viene porque viene
con Él. Lo más importante es que el rapto ni se le avisará a nadie y será muy rápido, dice como un relámpago, como ladrón en la noche, que no avisa. Así es la venida del Señor, el rapto del Señor. Así que nosotros estemos listos, nos han estado llamando para que estemos alerta, para que nos ubiquemos y estemos en la parada, que cuando el metro llegue, nos montemos y nos vamos con él. Sin susto, sin miedo, no importa que suceda lo que está sucediendo hoy. Hoy tú y yo tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este es tiempo para predicarla a tiempo y fuera de tiempo. A los que están en mi casa, tú le testificas a los que están en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy es el tiempo de hacerlo. Hagámoslo con testimonio, hagámoslo con vivencia, más con palabra. Hoy es el tiempo de ir con algo de comida donde alguien que no tiene comida y llevarle comida y le predique el evangelio. Este es el tiempo de la iglesia. Es un tiempo que la iglesia no puede desperdiciar. No puede estar pensando en dificultades. Es cierto que hay dificultades, dije, y va a haber más dificultades, pero la iglesia, los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Vuelvo y les repito, es un honor inmerecido. Sin embargo, soy siervo suyo para que nos use. Estamos aquí dispuestos siempre para usted. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.